Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Fue un músico de los primeros en trascender internacionalmente. Llegaron a clasificarla como la cuarta orquesta del mundo. Me enseñó a dirigir y me decía: pero si tú tienes 2 batutas en las piernas. Me dijeron que iba a cantar con él y no pude cantar porque era menor de edad. A mí me decía siempre que me había hecho bonita mentira. Dijo, esta la hice esta semana. Mi papá le dijo, ¿cómo crees? Me la estás robando, la hice yo. Le cambió unas cuantas notas y entonces él la registró. Un pleito, Luis lo demandó. El otro coche invadió el carril de mi papá. A la velocidad que iban, pues no hubo salvación posible. Había chocado Luis y se había matado. Heredero de una tradición artística y musical que se remonta al año de 1886, cuando su padre, el español don Luis Arcaraz y Chopitea, debutó con su compañía de operetas y zarzuelas en el Teatro Principal de la Ciudad de México, Luis Arcaraz Torras, nacido el 5 de diciembre de 1910, se convertiría en uno de los más fecundos compositores en la historia de la música popular mexicana. Un autor cuyos temas como Bonita, Viajera, Prisionero del Mar, El que pierde a una mujer y Quinto Patio, entre otros muchos, mostrarían una marcada influencia instrumental y rítmica de las grandes bandas de jazz norteamericanas. Pero ¿en quién se inspiró Luis Arcaraz para crear sus más memorables canciones? ¿Qué compositor le plagió uno de sus temas? ¿Qué leyendas envolvieron su personalidad y cómo perdió la vida? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Luis Arcaraz. Bienvenidos. A principios del siglo XX, la Ciudad de México vivía radicales cambios políticos y sociales que definirían su paso a la modernidad. Eran los años en los que el cinematógrafo asombraba a un público acostumbrado a espectáculos teatrales en grandes recintos construidos ex profeso, como el Teatro Principal, el Teatro Nacional y el Teatro Jicoténcatl, o Teatro Esperanza Iris desde 1918. Sin embargo, sería el Teatro Principal, erigido en 1753 en la calle de Bolívar, el que cobraría mayor relevancia en esta historia, al haber sido rentado en 1886 por una familia de origen español, encabezada por el empresario don Luis Arcaraz y Chopitea, quien emigró del viejo continente junto con su parentela y toda su compañía artística de operetas y zarzuelas. Los papás de Luis fueron los que trajeron la zarzuela a México. Mi abuelo era compositor también y él dirigía la orquesta, escribía zarzuela y opereta. Es de los primeros en hacer música mexicana en las zarzuelas, porque bueno, las zarzuelas era un género completamente español. Fue justamente en la parte alta del Teatro Principal, entre telones y escenografías, que el 5 de diciembre de 1910 nació Luis Arcaraz Torras, uno más de esta prolífica dinastía y el número 18 en la larga fila de hermanos. 2 años después, los padres de Luis regresaron a España, llevándolo solo a él. El resto de sus hermanos permanecerían en México al resguardo del negocio del Teatro Principal. Siendo un abuelo compositor, parece ser que siguió haciendo música religiosa en España y bueno, pues realizó su vida, y la gente de aquí de México le mandaba su parte de dinero de lo que le tocaba a él como propietario del teatro. Pero en la península ibérica las cosas no iban a ser mejor. El padre de Luis fallecería poco tiempo después, dejando a su hijo de solo 4 años de edad y a su esposa en total desamparo. Sin embargo,
Sería hasta cumplir los 12 años de edad que Luis Arcaraz regresó a México para, junto con su madre, encontrarse con el resto de la familia. En México, Luis Arcaraz pronto descubrió su fascinación por el arte y el espectáculo, y aunque era todavía un niño, comenzó a estudiar composición, armonía, arreglos y dirección musical y a tocar el piano. En la escuela él oía una canción e inmediatamente la reproducía. Tenía una virtud musical para reproducir canciones, para una musicalidad tremenda. En 1928, Luis Arcaraz dio inicio a su carrera como músico integrando un pequeño conjunto con el que debutó en el Teatro Palma, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Luego debutaría en radio en el programa Por la Cultura y el Arte, en la XEG. Pero el domingo 1 de marzo de 1931 ocurriría un suceso que definiría el porvenir económico de la familia Arcaraz. Durante la última función del Teatro Principal, ocurrió un incendio que no solo terminaría con la llamada Catedral de las Tandas, sino también con el patrimonio de la familia Arcaraz y, peor aún, con la vida de varias personas. Era una familia que no solo vivía del teatro, sino que vivía en el teatro. Y Joaquín Pardavé le tocó salir a escena, estaba a la mitad de un acto cómico, cuando de pronto empezó a oler a fuego. El teatro se incendió por una colilla de cigarro que tiró un espectador y que cayó en el telón, y se incendió el telón y de ahí se incendió todo el teatro. La gente empezó a gritar, se armó un caos, pero todo desorganizado, de tal manera que apenas Joaquín Pardavé pudo salir, murió mucha gente. Hay fotos de la prensa de 1932 en donde se ve que se deshizo completamente el teatro, se calcinó mucha gente y el techo se deshizo, se desplomó, y Luis Arcaraz y su familia lograron salir de las oficinas de su casa. Años después, Luis Arcaraz atribuiría el incendio del Teatro Principal a sus supersticiones, según nos recuerda su hija, María Luisa Arcaraz. Y él decía que el día que se había incendiado el teatro, él había pasado por debajo de una escalera. Y otros episodios que le pasaron en su vida que hicieron que fuera muy, muy supersticioso. Él, junto con Mario Molina Montes, escribieron una canción donde él se regañaba a sí mismo por supersticioso, que se llama Superstición. La pérdida del principal sustento de la familia Arcaraz, el Teatro Principal, obligó a sus integrantes a buscar nuevas opciones de trabajo, incluido Luis, quien entonces estudiaba la carrera de Ingeniería Mecánica. Fue bibliotecario, le dio por torear también, pero lo que le apasionaba en esos primeros tiempos de juventud estudió para piloto aviador también. Y me contaban que mientras él estudiaba, que estaba muy joven, se cayó una avioneta en lo que ahora creo que donde era la Plaza de Toros en la Colonia Condesa, y que entonces mi abuela le prohibió que siguiera volando, pero que le encantaba. Y curiosamente, con el paso de los años, él le tenía miedo a los aviones, y todos sus viajes de trabajo y todas sus giras los hacía por carretera porque no quería volar. Pero la música seguía siendo primordial en la vida de Luis Arcaraz, sobre todo cuando en la radio comenzó a escuchar a las figuras del bolero. Luis Arcaraz comenzaría su faceta de compositor en 1932, tratando de emular a Agustín Lara. Las hermanas mayores les gustaba mucho escuchar a Agustín Lara en el radio. Estaban escuchando en la casa la hora íntima a sus hermanas, y entonces decían, ay, qué bonito Agustín Lara, sus canciones. Y Luis Arcaraz les dijo, bueno, pues yo no le veo el menor chiste que estén escuchando a ese señor. Pues, cualquiera puede hacer canciones. Ah, sí, cualquiera puede hacer canciones. A ver, haz una canción tú. Entonces les dijo, pues voy a hacer una canción. Hizo la primera canción en 1932, que se llamó Quiero. Al principio se lanzó como cantante. Cuando él llegó a la XW en 1932-33, empezó a grabar discos con su voz, y él competía un poco con Agustín Lara. Juntos estaban ahí, de un lado vendían discos, los discos de 78 Revoluciones solo tienen 2 canciones. De un lado tenían a Agustín Lara y del otro lado tenían a Luis Arcaraz, o sea que había una especie de choque ahí, competencia.
En 1932 se dieron a conocer pues los dos compositores más importantes después de Agustín Lara, que son Luis Alcaraz y Gonzalo Curiel. Nada más que fueron continuadores y al mismo tiempo impusieron una nueva manera de concebir la música. Él cantaba sus canciones, que se oía extraordinario, acompañado nada más que pues con aquellos grandes músicos. Era estupendo escucharlo. Sabía hacer arreglos musicales, sabía escribir música, pero además tenía mucha influencia del jazz. Yo creo que él se creó escuchando jazz, porque en México, en la Ciudad de México, hacia los principios de los años 20, empezaron a llegar las primeras orquestas de jazz. Orquestas y grandes bandas americanas, como las de Tommy Dorsey y también la de Harry James, Benny Goodman y Glenn Miller. Que escuchó aquí en México, que escuchó las big bands norteamericanas. Fue el primero en tratar de hacer arreglos a la manera de Duke Ellington, de Glenn Miller, de Louis Armstrong, hacer ese tipo de orquestas. Y después, en 1938, fue cuando él formó su primera orquesta, su primera gran banda, realmente, y ahí empezó toda la carrera de la orquesta. Sabía escoger mucho de lo que quería, ¿no? Y tan es así que por los mejores músicos que han existido aquí en México, pues caray, cada uno de ellos, mira, el saxofón alto era una cosa divina, cómo tocaba su saxofón alto, que era el señor Cabrera, le decíamos el pilón. Había pues Vicente Flores, una trompeta maravillosa. Aunque tenía casi la misma edad, Daniel Pérez Arcaraz, conductor junto con Francisco Fuentes Madaleno del programa de televisión El Club del Hogar, era sobrino de Luis Alcaraz. La madre de Daniel era la hermana mayor de Luis Alcaraz. En 1938, y ya con varios años de carrera en la música y la composición, Luis Alcaraz formó su primera orquesta de jazz, un conjunto de metales, piano, bajo y percusiones que lo llevaría a la fama, pero cuyo sonido estaba notoriamente influido por las grandes bandas norteamericanas, especialmente las de Glenn Miller, Benny Goodman y Tommy Dorsey. A partir de entonces, Luis Alcaraz comenzaría a viajar con su orquesta por toda la Unión Americana, dando a conocer su música y particular estilo. Es que fue un músico de los primeros en trascender internacionalmente gracias a la radio, porque bueno, el XCW se escuchaba muchísimo, se escuchaba en otros países. Yo lo conocí en Monterrey, que me dijeron que iba a cantar con él, entonces fui. Yo era menor de edad y no pude cantar porque era menor de edad y donde hay bebidas no dejaban trabajar. Y me vine otra vez a trabajar a la carpa donde yo estaba. Después, ya con el tiempo, vine a México y grabé con su orquesta. Hicimos muchos conciertos en los auditorios de Estados Unidos. Fuimos los primeros que abrimos el Palladium. Los únicos mexicanos que éramos la primera vez que entrábamos en Estados Unidos a hacer show. En Estados Unidos, Luis Alcaraz dio a conocer Prisionero del Mar, uno de sus primeros éxitos musicales internacionales, cuya letra era del tamaulipeco Ernesto Cortázar. Luis Alcaraz utilizaría desde entonces este tema como rúbrica musical de su propia orquesta. Se juntaban el maestro Esperón y varios a llevar cada una vez al mes a ver qué habían compuesto. Y entonces dicen que llevó él Prisionero del Mar. Y al mes siguiente llegó el maestro Esperón. Dice, me había gustado tanto que yo ya me la había hecho mía. Fue el éxito más importante internacionalmente y tuvo muchísimas versiones en muchos idiomas, muchas grabaciones en París. Las orquestas muchas veces abrían sus espectáculos en los Estados Unidos con Prisionero del Mar. Entonces era pues muy impactante que fuera la canción de un mexicano. Prisionero del Mar fue un tema editado a ritmo de bolero, primero en México para la película La Liga de las Canciones, protagonizada por Mapi Cortés y Jorge Che Reyes en 1941, y posteriormente para un corto cinematográfico de la compañía norteamericana RKO. El tema fue interpretado en su versión en inglés por la actriz mexicana Evangelina Elizondo, con el acompañamiento en vivo de la orquesta del propio Luis Alcaraz. Si antes no me puso a cantar en chino porque él decía que tenía yo que cantar en todos los idiomas.
pero sí tú tienes 2 batutas en las piernas. Así me decía, tienes 2 batutas en las piernas. Con que las enseñes ya, te van a aplaudir. En su primera época, Prisionero del Mar fue traducida a 7 idiomas y grabada por más de 27 artistas. La vena musical de Luis Arcaraz no tuvo fronteras, y al igual que Prisionero del Mar, otras de sus composiciones trascendieron internacionalmente gracias a que fueron escritas de manera sencilla, pero con vistosos y brillantes arreglos que les dieron una peculiaridad armónica. Durante los años 40 y 50, la mente creativa de Luis Arcaraz dio cauce a un sinfín de composiciones cuyas notas guardaban historias reales de su vida. En aquellos años, Luis Arcaraz estaba casado con Pilar Carrasco, con quien procreó 2 hijos. Sin embargo, el matrimonio duraría muy poco, el tiempo suficiente para que el compositor le escribiera 2 canciones. Con ella duró casado, pero como 6 meses. Creo que Luisito gateaba todavía cuando se divorciaron. Pero a ella le hizo distancia. Y también Sortilegio. Sortilegio se vería envuelto en un litigio luego de que el compositor descubriera que el músico cubano, Ernesto Lecuona, la había registrado en los Estados Unidos como de su autoría y bajo el título de Siempre en mi corazón. Le cambió unas cuantas notas. Y entonces él la registró como Always in My Heart. Y bueno, fue un pleito. Luis lo demandó. La canción tendría tal éxito en la Unión Americana que el actor Gregory Peck pidió fuera utilizada como tema principal de la película Siempre en mi corazón, que en 1942 le dio una nominación al premio Oscar como mejor canción. Terminó en que las regalías de Estados Unidos las cobraba Lecuona y las de México las cobraba Luis. Pero la inquieta vida de Luis Arcaraz lo llevaría a un segundo matrimonio que, se dice, lo inspiró para componer el tema Viajera. Y es que Luis Arcaraz encontraba en la mujer una veta de inspiración inagotable. La leyenda también dice que Haz de Corazones pudo tener sus orígenes en un centro de juegos. Había un casino entonces, se jugaba. ¿Y él iba a ese casino? Él iba a ese casino, lo que no sé si a tocar o a conocer a las muchachas. Se dice que inspirados en la belleza de María Elena Mackey, una empleada de la radiodifusora XCW, Luis Arcaraz y el letrista José Antonio Zorrilla Moniz compusieron una de sus más simbólicas canciones, Bonita. Estaba una secretaria de la XCW y que entonces era tan bonita que entre José Antonio Zorrilla y Luis Arcaraz decidieron hacerle una canción, y esta secretaria del XCW fue después esposa del gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías, y a ella le hicieron esta canción. A mí me decía siempre que me había hecho bonita, mentira. No, ya la tenía desde quién sabe cuándo. Todavía me sigue diciendo que sí, bonita me la hizo a mí. Como ya me cansé, les digo sí. Pues sí. Bonita sería también uno de los éxitos románticos del cómico pachuco Germán Valdés Tintán, quien la interpretó en su película Músico, Poeta y Loco, filmada en 1947. Se ve Tintán interpretándole esta canción a Meche Barba, de ahí que para siempre quedó el rostro de Bonita ligado al bellísimo rostro de Meche Barba, que fue una de las grandes rumberas. Los temas de Luis Arcaraz fueron recurrentes en el cine mexicano, sobre todo como fondo de las historias de Arrabal, que parecían estar en perfecta sincronía con sus melodramas musicales. Uno de los más emblemáticos fue Quinto Patio. En 1950 llaman a Emilio Toro para hacer una película, Quinto Patio, y la música se la pone Luis Arcaraz. Se ha grabado en muchos lados, en otros idiomas, en Estados Unidos, recorrió el mundo. Quinto Patio sería propuesta por varios compositores para que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México le otorgara un Ariel. Sin embargo, la canción fue rechazada. La orquesta de Luis Arcaraz estuvo integrada por virtuosos músicos solistas como Mario Patrón, Chucho Zarzosa, Leo Acosta, Héctor Lal el Árabe,
Juan García Esquivel y el jazzista Tino Contreras, entre otros muchos. En 1950, Luis Arcaraz contrajo matrimonio con quien se convertiría en su última musa y esposa, María de la Paz Genesta, con quien procreó a su hija María Luisa Arcaraz. María de la Paz Genesta además sería testigo de las manías y obsesiones personales del artista. Pero ¿cómo se gestó este idilio? ¿Cómo logró Luis Arcaraz conquistar a una joven a la que le llevaba 20 años? Andaba yo en la playa y me encontré a Mario Molina con el doctor Bermúdez. El doctor Bermúdez, yo no conocía a Mario, pero el doctor Bermúdez era nuestro dentista y me presentó a Mario. Y luego con mi familia dijeron que tocaba Luis Arcaraz en un lugar allá que se llamaba Las Anclas. Mi papá, ella me cuenta que mi papá hizo algo que no hacía nunca porque no le gustaba bailar, pero se bajó del escenario a bailar con ella. Pero la relación sentimental que surgía entre la pareja también comenzó a presentar obstáculos. El principal, la negativa de los padres de María Luisa a que su hija se relacionara con un hombre 20 años mayor, divorciado y famoso. Mi mamá siendo de una familia muy tradicional y él pues tan mayor y tan famoso, pues no la dejaban andar con él. Mi mamá de ninguna manera estaba de acuerdo. Bueno, nadie, porque era divorciado, tenía 2 hijos y era artista. Fue y me dijo, yo voy a hablar con tu mamá. Porque me dio un anillo que tenía una L y que él traía y me lo dio. Y llegué a la casa y me dice mi mamá, ¿y ese anillo? Digo, me lo prestaron. ¿Quién? Pues Luis Arcaraz. Bueno, no quiero decirte que me dijo, quítatelo y dámelo. Y si lo quiere, que me lo venga a pedir. Bueno, pues entonces, ahí va Luis, ¿no? Muy valiente. Y fue y dijo, señora, ¿cómo está usted? Soy Luis Arcaraz. Vengo a... Conocí a su hija y me gusta mucho. Y yo le traigo, vienen mis hermanas conmigo, lo que usted quiera. Y dijo mi mamá, ¿es de usted ese anillo? Sí. Dice, bueno, tómelo y regáleselo a alguien de su ambiente, porque mi hija ni es de su edad, ni es de su ambiente. Así es, y que le cierra la puerta. Durante 4 meses, María de la Paz y Luis Arcaraz continuaron su relación sentimental prácticamente en la clandestinidad. Yo salía para la secundaria, secundaria, a las 7 de la mañana. Imagínate lo que era para él a las 7 de la mañana. Pues ahí estaba con su abrigo hasta acá en su coche, y me llevaba. Y así, solo así, a esa hora nos veíamos nada más. Ya me tenía deslumbrada, y me tenía enamorada, y me tenía todo. Pues ¿sabes qué? Nos casamos, nos escapamos y nos fuimos a casar. Ya no volví a entrar a mi casa. Pues me sacaron de la casa, sí. De plano, aquí no entras ya porque ya te casaste. 11 meses después, y tras haber regresado de una gira por La Habana, Cuba, Luis Arcaraz y María de la Paz se convirtieron en padres de su única hija. Mi mamá siempre se iba con mi papá en las giras y yo me iba con ellos. Entonces, pues cuentan que era yo muy consentida y que siempre estaba pegada con él y que siempre me cuidaba. Desde el nacimiento de su hija, María Luisa, Luis Arcaraz se entregó por completo a su música y a su responsabilidad como devoto padre y esposo, aunque su viuda admite que las mujeres seguían buscándolo. Cuando fuimos a La Habana, le hablaban por teléfono y le decían, se oía que le decían, oye, baja, que no sé qué. Y le dijo, no, pues es que estoy con mi esposa. Decía, pues dile a tu esposa, mándala a algún lado. No, pero él les decía, no estoy aquí con mi esposa, no puedo. En otra ocasión, María de la Paz lo pescaría infraganti, acompañado por una mujer,
aunque Luis le juraría que no tenía nada que ver con ella. Iba yo a comprar su regalo de Navidad. Iba yo por 5 de Mayo y Bolívar. En esos tiempos iba uno mucho al centro. Y entonces, y con la mala suerte, que se para en el alto, le tocó el alto. Y que lo veo, iba con una muchacha. Pero iba muy pegadita a él y con un montón de bultos aquí ella. Le abrí la puerta, se puso blanco, agarré las cosas de la muchacha, se las tiré todas a la calle, la agarré de por acá y vámonos. y subí a mi mamá al coche y dije, vámonos. No, pues ya me fue a dejar. No, estás equivocada, Paz. Es una muchacha que estaba ensayando no sé dónde y me pidió un aventón y yo se lo iba a dar y no sé qué. Bueno, pero fue la única vez, ¿eh? Luis Arcaraz selló el amor que sentía por María de la Paz a través de una canción. Se llamó Muchas gracias, mi amor. Me la dedicó en un disco. Fue justo durante esa época de su matrimonio con María de la Paz Genesta que Luis Arcaraz tuvo su última etapa de fecunda inspiración. Bueno, Sombra Verde la hizo muñequita de Squire. La revista Square tenía en sus portadas tenía modelos muy bonitas, tenían dibujos de mujeres muy bonitas. Luis Arcaraz, viendo la revista Square, creo que la letra es de Mario Molina Montes, dice, vamos a hacerle una canción a estas mujeres que vemos en las portadas de las revistas. Entonces se imaginan, compositor y letrista, que una de ellas sale de la portada de la revista y se enamora de ellos. ¿A quién se le había ocurrido antes enamorarse de una modelo de una revista y soñar que saliera de ahí? Eso es fantástico de su música. Pero además de su trabajo incesante como músico y compositor, Luis Arcaraz tenía otra particularidad que lo hacía un personaje muy especial. Era un hombre de extrema pulcritud que rayaba en lo obsesivo. Cuando iba a trabajar, ya se ponía su traje para trabajar, ya no se sentaba para que no se arrugara. Él tenía que estar perfecto con su smoking o su traje para dirigir su orquesta. Muy elegante y muy bien vestido. Se cuidaba siempre muchísimo. Y era consentidor de María Luisa, pero consentidor, él la adoraba. Y entonces un día le pisó un zapato, es la única vez que oí que la regañara. Me pisaste y ya voy a salir. Me le ensució el zapato, fíjate. Luis Arcaraz y su orquesta participaron en varias películas mexicanas como El amor es ciego, La reina del mambo, Mujeres de teatro, Cuando nace el amor, El son del Charleston, Música en la noche y La reina del mambo, entre muchas otras. El 1 de junio de 1963, justo 2 meses antes de cumplir 13 años de matrimonio con María de la Paz Genesta, Luis Arcaraz realizó un viaje a San Luis Potosí para amenizar un baile universitario. Pero en el trayecto sufrió un terrible accidente que truncó instantáneamente su vida. Tras su muerte se gestarían toda clase de mitos alrededor del lamentable suceso, pero hoy finalmente son desmentidos por su viuda y su hija. María Luisa se había roto un pie, un dedo. Me dijo, llévatela a un lugar donde haya agua termal y yo las alcanzo allá. Y entonces nos fuimos a Ixtapan de la Sal. Y estábamos a las 5 de la tarde, le digo al recepcionista, estoy esperando una llamada de, como debe ser, como de San Luis Potosí. Y me dijo, sí señora, cómo no, se la pasamos. Y era la época en que no había televisión en todos los cuartos, solo había televisión en el lobby. Yo estaba viendo la televisión y me cuentan que lo estaban diciendo con mucha frecuencia, tanto en la televisión como en el radio, que mi papá se había muerto, pero no lo vi. De repente, estando ahí, oí que el de la administración decían que estaba entrando una larga distancia para mi mamá. Entonces, fui corriendo al cuarto porque pensé que era mi papá. No, me subió mi hija, mamá, te están llamando de San Luis Potosí. Y contesté, y entonces, no era de ahí, de San Luis Potosí, sino de México.
Y entonces ya mi cuñado, un cuñado mío me dijo que era, ¿podrías regresarte? Sí, le dije, ¿por qué? Porque tu mamá se cayó de la escalera y está lastimada de una pierna. Nos regresamos a México y mi mamá venía prendiendo el radio porque había un papa que estaba grave justo al mismo tiempo. Y entonces mi mamá venía checando las noticias y pues nunca las pudo agarrar, afortunadamente. Le digo, vamos a rezar para encontrar bien a tu abuelita. Y empezamos a rezar, rezamos un rosario y no prendí el radio. Fíjate qué maravilla, porque lo oyó manejando en la noche y esa carretera es muy curveada. Y bueno, yo creo que si oigo eso me mato. Entonces llegamos a México, llegamos a la casa de mi abuelita y ahí nos separaron y a mí nada más me dijeron, tu papá tuvo un accidente, nada más. A mí no me dijeron la verdad, pero a mi mamá pues sí. Me dijeron que Luis había tenido un accidente y entonces yo casi me desmayé, sentí muy feo. Y entonces ya me explicaron que yendo él a tocar a Río Verde, San Luis Potosí, en la recta esa de Matehuala, San Luis Potosí, que es una recta como de 80 kilómetros, había chocado Luis y se había matado. De acuerdo con las versiones oficiales, el conductor de un automóvil intentó rebasar un camión que circulaba por el mismo carril cuando se topó de frente con el vehículo de Luis Arcaraz. El choque fue brutal y mortal. El otro coche invadió el carril de mi papá y a la velocidad que iban pues no hubo salvación posible. Fue contra un americano. No había huellas de frenazo ni de nada. Algunas investigaciones posteriores decían que estaba con alcohol, que había bebido, que no traía papeles, que era como ilegal. Tras el accidente, uno de los rumores que difundió la prensa es que el compositor no viajaba solo, que presuntamente era acompañado por una mujer. ¿Verdad o mito? Su esposa e hija lo aclaran. ¿Y Luis iba solo? No, nada más murió el chofer del otro coche y mi papá. Fueron los únicos dos que murieron. Luego de la muerte de Luis Arcaraz, su orquesta quedó prácticamente a la deriva y con numerosos compromisos por cumplir. ¿Quién quedaría al frente? La viuda de Luis Arcaraz recurrió a un joven de 26 años de edad que ya entonces seguía los pasos de su padre. Era Luis Arcaraz III, hijo del compositor y de su primera esposa, Pilar Carrasco. No quería. Me decía, no, Pati, imagínate, me van a quedar los zapatos muy grandes de mi papá. Pues le mandamos a arreglar entre mi comadre María Victoria y le prometió que lo acompañaba ella a cantar y todo, y entonces ya lo vestimos, lo convencimos y ya entró a trabajar Blanquita. Pues se le echaron la responsabilidad que mejor que su hijo que dirigiera a la orquesta, que no sabía al principio dirigir, pero tuvo que aprender para dirigir la orquesta, que no se quedara solo. Se seguía presentando y mi hermano sí grabó algunos discos con la orquesta, cantando él. 48 años después, en junio de 2011, en el mismo mes que su padre, Luis Arcaraz Carrasco fallecería de un infarto al corazón a los 74 años de edad. La música de Luis Arcaraz, sin embargo, no ha muerto. Prevalece indeleble en el tiempo como un estilo único, un sonido inconfundible y un ritmo sin igual. La música de mi papá se sigue usando en películas actualmente, todavía bastante, la siguen tocando. Era muy simpático, yo me fui muy feliz con él. Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito de Luis Arcaraz. Hasta la próxima.